Muy buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. ¿Recuerdan ustedes cuando se nos decía que la prensa era el cuarto poder en nuestras sociedades occidentales? Un poder dirigido a controlar los desafueros de los otros tres. Los medios de comunicación hace mucho que han dejado de ser eso para convertirse exactamente en lo contrario de lo que deberían. En mamporreros del poder, en altavoces de las peores arbitrariedades de los poderosos y, lo que es peor, en sus bufones. Hoy los medios de comunicación, la gran mayoría de ellos, ya ni se molestan en recrear la ficción de que fiscalizan al poder. No es extraño que las encuestas muestren hoy, se lo vamos a enseñar, que los medios españoles están a la cola en credibilidad de entre todos los del mundo. No solo es muy evidente que obedecen a quienes les pagan, sino que ya va siendo obvio, hasta para los menos avisados, que quienes les pagan a todos ellos son siempre, además, los mismos. ¿No les parece a ustedes sospechosa la unanimidad de la prensa en los más diversos asuntos? ¿No es sospechoso que todos piensen igual en temas tan distintos como Donald Trump, las vacunas, Ucrania, el cambio climático o las mascarillas? ¿No será que, como decía Walter Lippmann, donde todos piensan lo mismo es que ninguno está pensando? Y lo mismo es que ninguno está pensando porque otros ya lo hacen por ellos. Aunque en nuestros días formalmente la libertad de expresión apenas tiene restricciones, lo cierto es que la tercera década del siglo XXI está más amenazada que nunca. Si los medios públicos padecen el sometimiento a las consignas del gobierno, los privados obedecen de un modo no menos restrictivo a los intereses empresariales de quienes los financian, sean estos públicos o privados. Para empeorar el panorama, en las últimas décadas han aparecido dos fenómenos que restringen aún más la libertad de expresión: la concentración de los grandes grupos de comunicación y su dependencia de los fondos buitre por un lado, y el crecimiento asfixiante de la corrección política por el otro. En nuestro país, los grandes grupos de comunicación están en manos de los más poderosos fondos de inversión del mundo, BlackRock. Dichos fondos de inversión han diversificado enormemente sus actividades, con lo que tienen intereses en diferentes sectores económicos, de modo que conectan estos con los medios de comunicación. Y así los medios quedan subordinados a las necesidades de diferentes industrias, negocios y empresas que nada tienen que ver con ellas exceptuando el propietario, lo que condiciona de modo terminante su orientación. Es lo que viene sucediendo en los últimos años al respecto de las vacunas de Donald Trump o en la guerra de Ucrania. Tanto A3 Media como Prisa o como Mediaset mantienen una misma línea editorial que va en evidente detrimento de la pluralidad de opiniones y que determina por definir el estado de cosas que se considera correcto en la sociedad, por lo que difícilmente se va a escuchar una opinión favorable al expresidente estadounidense en una televisión española. De igual modo, los fondos de inversión que mantienen fuertes intereses económicos en las farmacéuticas han resultado decisivos en la campaña contra las opiniones disidentes durante la pandemia, contribuyendo muy poderosamente a la erradicación de toda discrepancia. Un fenómeno muy semejante al que acaece estos días al respecto de la guerra en Ucrania, de sonrojante unanimidad en su beligerancia. Todo ello más el eficaz silencio al que son sometidas las redes sociales, cuando la discrepancia alcanza el grado de disidencia, dibuja un negro panorama para la libertad de expresión en el horizonte de nuestras sociedades occidentales. Y esta noche tenemos con nosotros a dos personas que van a hablar largo y tendido de este asunto y espero, estoy seguro que con abundancia pasen ustedes. Don Rafael Nieto, háganos los honores, primera vez que está con nosotros. Sea pues muy bienvenido, don Rafael, un placer tenerle, de verdad. Igualmente. Tome usted asiento, está en su casa. Y don Pedro Fernández Barbadillo, no se nos retrase, que también conocido de todos ustedes, por supuesto que sí. Un placer tenerle. ¿Se conocían ustedes de antes? Sí. Es una pregunta retórica, porque un poco para rellenar este hueco televisivo que siempre es incómodo. Bueno, pues hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la situación actual de los medios de comunicación, que es verdaderamente, casi como introducción, verdaderamente increíble. Decíamos al principio en el editorial que lo que está sucediendo es que las cosas aparentemente no cambian, las denominamos de la misma manera, pero sin embargo se está produciendo un profundo proceso, digamos, de perversión de lo que las cosas significan, y así pasa con los medios de comunicación, por ejemplo, que deberían estar fiscalizando al poder y que en realidad se han convertido en una especie de prolongación del poder, es decir, que se dedican a hacer lo contrario de aquello para lo que estaban destinados, en teoría, el cuarto poder, le decían. A ver, yo creo, Fernando, que por quitar hojarasca a la cuestión e ir más bien a la raíz, yo creo que el gran problema que tienen los medios de comunicación es el problema de la verdad.
Ese es el gran asunto. De la verdad, y por eso usted ha escrito este libro, Defender la verdad, Rafael Nieto, Ediciones Esparta. Sí. No se esfuercen porque este libro ya no está disponible para comprarlo, pero es bueno que sepamos que aquí don Rafael lo ha escrito de forma extraordinariamente atinada. Y tiene toda la razón, es defender la verdad. Claro, yo creo que el periodismo, si la verdad no existe, el periodismo sobra. Es decir, el periodismo, la función principal que tiene es la de averiguar la verdad y darla a los públicos. Si el relativismo imperante ha decidido que la verdad no existe porque es discutible, porque cada uno tiene su verdad, porque todo es relativo, y simplemente el periodismo se convierte en un dispensador de datos sin contexto y en un batiburrillo de tertulias con opiniones que todas valen lo mismo, igual la del sabio que la del necio, igual del que grita como el que habla sereno y pausado sabiendo lo que dice, pues la labor de los medios de comunicación termina siendo, lo voy a decir crudamente porque yo soy periodista, irrelevante. Y lo que está ocurriendo es que los medios de comunicación tradicionales que antes formaban la opinión pública empiezan a ser cada vez más irrelevantes porque la gente tiene redes sociales, tiene nuevas televisiones como esta, tiene un montón de medios digitales donde informarse, tiene acceso a medios extranjeros donde poder contrastar la información. Luego, si quieres, podemos hablar del tema de la guerra de Ucrania, que es un ejemplo por supuesto, muy evidente. Es decir, el periodismo, la crisis del periodismo es la crisis de la verdad. Y una sociedad que vive de espaldas a la verdad es una sociedad profundamente enferma. Decía Jean-François Revel que la primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira. Y efectivamente, así es. El mundo está como está, entre otras cosas, porque nos hemos cargado la verdad y los medios viven más bien para dar a conocer la mentira, no la verdad. Don Pedro. Pues en Cuba hay un periódico y una línea editorial. En España hay muchas cabeceras, pero también hay una sola línea editorial. Los periódicos, las tertulias políticas de las grandes cadenas de televisión y de las grandes emisoras de radio, pues dicen lo mismo sobre los temas más diversos. Y esto lleva a que la gente se canse de ello, sobre todo cuando lo que afirman no es lo que ve la gente en la realidad, en la calle. Y eso lleva a que, y es algo que molesta mucho a estos periodistas de la prensa mainstream, pues a que haya youtubers con el pelo azul que tienen mucha más audiencia que un telediario normal. Hay una cuestión de fondo y es quién promueve todo esto. Vamos a ver, los medios públicos están al servicio de quien detenta el poder político. Lamentablemente es así. Antes se nos ponía como ejemplo a la BBC por su independencia. Yo creo que esto ya es poco sostenible a estas alturas. Pero bueno, hasta hace 40, 30, 40, 50 años la BBC al menos sí tenía o aspiraba a tener ese perfil. En otros sitios ya no disimulaban, que es a donde hemos llegado hoy. Pero los medios privados tampoco son enteramente libres porque se deben a la dirección empresarial, a los inversores y a los anunciantes. Claro. Si a usted le mantienen entre el Banco de Santander y el Corte Inglés, usted no va a publicar nada malo de Ana Patricia Botín. Claro. Es evidente. Todos sabemos, por otro lado, que los medios, que si tú quieres que un medio no hable mal de ti, lo que tienes que hacer es anunciarte en él, en fin, o subvencionarle de alguna u otra manera, que hay muchas formas de hacerlo. Y yo creo que todos, no hace falta que demos los ejemplos, pero yo creo que todos tenemos memoria de algunas personas, partidos o instituciones que han hecho eso, literalmente comprar el silencio de un medio a partir de la publicitación en el mismo. Totalmente de acuerdo. Voy a recomendar un libro que es Despierta, de Fernando Paz, y no es por como compensación por la recomendación del anterior, pero en ese libro, en Despierta, su autor nos pone negro sobre blanco lo que ha ocurrido con los medios de comunicación durante la pandemia, que es un caso absolutamente paradigmático y que sin lugar a dudas en el futuro será objeto de tesis doctorales en las universidades. Espero que lo sean, porque desde luego es lo suficientemente grave y elocuente de lo que estás diciendo. Cuando el gobierno decide pagar una publicidad estatal, pero gubernamental, para que los principales periódicos de España vayan envueltos en una doble página donde ponía "saldremos más fuertes". Lo veremos. No sé si tenemos por ahí ese deco para poder verlo, de "saldremos más fuertes", con todos los principales medios de España, si lo podéis ir buscando, compañeros. Esto no estaba preparado, pero yo creo que hay pocos casos pueden ser más vergonzantes de cómo
una publicidad institucional regada generosamente por parte del gobierno socialista a todos los periódicos, independientemente de su línea editorial. Ahí lo tenemos, don Rafael. De derechas, de izquierdas y de centro, ahí lo pueden ver nuestros espectadores, con un mensaje que, en fin, causa sonrojo, por no decir que causa vergüenza. Porque un país donde ha habido más de 100.000 muertos por la pandemia, luego podemos entrar en consideraciones sobre el virus, etcétera, pero 100.000 muertos por la pandemia y que se envuelva en una doble página de saldremos más fuertes, hombre, mire usted, diga claramente que se va a arrastrar usted ante el poder político, que no tiene línea editorial o no le importa nada, pero no nos tome el pelo. Eso es lo que dice la sociedad de hoy. Es decir, no me intente tomar por idiota, porque como tú bien decías, en la práctica casi da igual que un medio sea público o privado, porque si al final los medios privados están con unas deudas terribles y el que le va a meter dinero va a ser el Estado a través del gobierno, pues qué diferencia, de cara a la opinión pública, qué diferencia real hay. Ninguna. Ninguna. Es que ni la BBC tenía más que una pátina de esa fama de imparcialidad. Frederick Forsyth, el famoso novelista, primero periodista británico, contaba en sus memorias, tituladas El intruso, que él dejó de trabajar para la BBC cuando se dio cuenta de que la cadena de televisión se limitaba a transmitir la información sobre la guerra de Biafra, esta que conocimos nosotros de niños, la primera vez que se vieron niños con la barriga hinchada por la mala alimentación o la carencia de alimentación. Con la que nos amenazaban nuestras madres para que comiéramos. La suya y la mía. Veo que fue algo común en aquella época. Así es. Y entonces Forsyth se dio cuenta de que él, que estaba de corresponsal ahí, podía enviar las crónicas que fuese, pero daba igual, porque lo que transmitía la BBC era lo que quería el Ministerio de Exteriores británico. Entonces dice, bueno, ¿dónde está esta ecuanimidad, esta profesionalidad? Y es cuando se fue de la BBC. Y si eso pasaba en la BBC, claro, preguntémonos que, bueno, también lo sabemos por experiencia propia, lo que pasó en Radio y Televisión Española, sobre todo desde que los socialistas llegan al poder, con Felipe González. Y permítame, don Fernando, que lea un párrafo de las memorias de Forsyth sobre la función de los periodistas. Un periodista nunca debería unirse a la clase dirigente por tentadores que sean los halagos. Nuestro trabajo consiste en pedir cuentas al poder, no en asociarnos con él. En un mundo cada vez más obsesionado con los dioses del poder, el dinero y la fama, el periodista y el escritor deben guardar distancia, como un pájaro en una barandilla, observar el mundo, fijarse, sondear a la gente, comentar cosas, pero nunca sumarse. En resumen, deben convertirse en intrusos. Por desgracia, hoy hay muchos periodistas que, dada la precariedad de la profesión, bueno, y la tendencia del ser humano a caer en esto de todo esto te daré si te postras y de rodillas me adoras, pues muchos periodistas lo que quieren y lo que hacen es ser jefes de prensa de partidos políticos, dirigir gabinetes de comunicación de las empresas del IBEX y estar en ministerios. Entonces, por eso, pues usan sus empleos en medios de comunicación como plataformas para conseguir esto. Iba a puntualizar sobre lo que está diciendo Pedro, que me parece muy interesante. Yo suelo hacer un paralelismo entre los medios de comunicación en España y los partidos políticos. Y hay gente que a veces en alguna presentación me ha dicho, hombre, pero no es lo mismo. No es lo mismo, pero van tan de la mano, o sea, están tan intrínsecamente unidos los medios con los partidos políticos, que si uno ve el comportamiento de los políticos y el de los principales periodistas y editores, se da cuenta de que son prácticamente el mismo tipo de comportamiento. Es decir, un comportamiento de espaldas a la moral más elemental, a la ética más de puro sentido común y a un egoísmo verdaderamente vergonzante. Yo siempre pongo como ejemplo, y no me quiero echar enemigos, Fernando, y pobre hombre, porque además me cae muy bien, pero cuando, por ejemplo, Pablo Montesinos, ¿no? Pablo Montesinos era periodista, dicen, y pasó a la política, al Partido Popular. Y yo siempre digo, no. Pablo Montesinos hacía política en los medios de comunicación, por un partido, y pasó a trabajar en el partido. Por tanto, no es que fuera un periodista que ha pasado a ser político, es que estaba haciendo política en los medios y ha pasado directamente a un partido político al que beneficiaba. No son dos profesiones distintas, es el mismo trabajo hecho en dos sitios diferentes. Es decir, el nivel de politización y de dependencia de los medios, de los partidos políticos, es tan apabullante
que realmente en la práctica de lo que estamos hablando es de que se le está hurtando a la sociedad una verdadera opinión pública. Eso es. Lo importante no es que el periodista tenga una óptica u otra, una ideología, sino que exista una dependencia orgánica. Eso es decir, que su trabajo dependa de que agrade al Partido Popular, al PSOE, a Podemos, a Vox, a quien sea, ¿no? Sí, he puesto ese ejemplo, podríamos poner. Sí, no, pero creo que es un ejemplo bien traído. Es decir, que hay un trasvase tan directo que, hombre, parece un poco lo de las eléctricas cuando los políticos dejan, ¿no? Su profesión. Entonces dices, hombre, si no es que esté mal, ¿no? Pero es sospechoso que todos vayan al mismo sector, en primer lugar, y en segundo lugar, es que ha estado actuando como político y ha estado legislando precisamente sobre aquel lugar al que él va a ir destinado. Hombre, perjudicarlo no le va a perjudicar. Claro. Y a la vista de cómo va la luz, pues, en fin, sobran los comentarios. Quería decir al respecto de lo que estábamos viendo, a ver si podemos ver también el titular al respecto de lo que pagan determinados señores muy bien dotados económicamente y que es uno de los señores más importantes en el mundo actual. Lo tenemos por ahí, es lo referente a Bill Gates. Cómo pagan a los periodistas para rehabilitar su imagen, cómo pagan para crear opinión pública. Y ahí lo vemos, viene a decir algo así, como que la rehabilitación de la imagen de Gates está seguida por la de Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, y dice que, perdonen, es que no veo muy sin gafas, pero bueno, en definitiva, que está soltando una cantidad bastante indecente, creo que dice 250 millones de dólares ahí, a los periodistas a partir de la fundación de Bill y Melinda Gates. Es decir, que este señor crea la opinión en torno a su propia persona a partir de su dinero comprando periodistas. Esta es la práctica habitual. Entonces, esta gente es la que conforma la opinión pública. Bueno, es que si nos fijamos, hace unos años Bill Gates tenía muy mala fama, bien ganada, valga la contradicción, por prácticas monopolísticas. Incluso le dedicaron un episodio en Los Simpson, en los que aparecía destruyendo una empresa informática para impedir una empresa que monta Homer Simpson. Se pueden imaginar lo que era. ¿Por qué sería? Y para evitar que le surgiese un competidor. Y dice lo mismo, no he llegado a donde estoy soltando cheques para comprar empresas. Claro. Y ahora Bill Gates es el gran benefactor de la humanidad, al que le vemos, pues no sé, si las vacunas, le vemos pues el trigo transgénico, la alimentación con bichos, el agua extraída de heces, que dentro de poco nos la van a acabar vendiendo también. No descarta que lo estén haciendo ya. Bueno, él patentó un invento para por eso lo digo. Las heces en agua, sí, quiero recordarlo. Entonces, ¿cómo ha podido cambiarse esta visión que teníamos de Bill Gates y de otros plutócratas? Pues mira, pues mediante, como cuenta este reportaje de investigación, creo que es del Irish Times, pues mediante becas dadas por la fundación de los señores Gates a periodistas, que los pobres estamos muy necesitados de dinero, y entonces pues te pagan una beca pues para que desarrolles, estudies un máster, o para que hagas un viaje, suele ser pues a Washington DC, a Nueva York, a alguno de estos lugares, por supuesto con los gastos pagados. Eso también hay muchas empresas españolas que, por ejemplo, invitan a periodistas, y no solo de la sección de deportes, a finales de equipos de fútbol. Fíjese, don Fernando, qué fácil hubiera sido durante la pandemia que los medios de comunicación, estoy teorizando e ironizando a la vez, qué fácil hubiera sido que los medios de comunicación se hubieran dedicado durante la pandemia a ofrecer una información plural sobre los posibles orígenes del virus, las consecuencias reales de la pandemia, la magnitud real de la pandemia, y a dar una información veraz y contrastada desde el punto de vista científico sobre las vacunas. No hacer campaña de vacunas sí, vacunas no, y el que dice vacunas no lo demonizamos y lo destruimos como persona, sino explicarle a la gente las ventajas, los inconvenientes, a qué sectores de la población puede beneficiar, a quiénes no tanto, qué efectos secundarios malos tiene para este sector, para este otro. Es información, ¿verdad? No se ha hecho. Tema Ucrania, por dar un salto en el tiempo. Qué fácil sería explicar que la actual invasión de Putin sobre Ucrania tiene unos antecedentes históricos que proceden por lo menos desde 2014 y que ha habido un comportamiento político del gobierno ucraniano sobre la región del Donbass por lo menos cuestionable, y que existe una historia común entre Ucrania y Rusia. Todo eso es el antecedente explicativo, ojo,
no estoy hablando de justificación, ¿eh? Sobre Putin, el juicio que quepa hacer. No tengo ningún inconveniente en que se haga. Lo que digo es que la obligación de los medios de comunicación es ofrecer una información amplia, veraz y explicativa, sin separar el hecho noticioso de su contexto explicativo e histórico, porque si no lo que haces es hurtarle a la gente una realidad que es compleja. ¿Y qué está pasando ahora? El que no apoya a Putin de una manera de fervor adolescente, pues resulta que es poco menos que un terrorista. Y si te pones en contra no en contra de la vacuna, si haces una objeción de las vacunas o dices, fíjate qué efectos secundarios, fíjate qué datos, tal, pues eres un negacionista o un bebelejías. Es que, don Rafael, Pedro, lo grave de lo que está pasando no es que un medio tenga una línea editorial, que eso lo podemos entender. Las sospechas empiezan cuando todos tienen la misma línea editorial. Y cuando en un medio público, quiero decir público de radiodifusión pública, puede decir público privado, durante 4 años en España, y subrayo lo de España porque en otros países no era tan acentuado, en España no se podía decir una palabra medianamente sensata o equilibrada sobre Donald Trump. Donald Trump lo había hecho todo absolutamente mal y como la realidad no encajaba con ese apriorismo, de lo que se trataba era de silenciar las cosas que saltaban a la vista que había hecho bien. Por ejemplo, que Estados Unidos había crecido más que en toda su historia desde los años 20, que fue el momento de mayor crecimiento de la historia económica de Estados Unidos. Bueno, o que la población negra había conseguido los índices más altos de empleo durante los años de Donald Trump. Bueno, todo esto se ha... no solamente se ha ocultado, sino que vamos a ver si podemos ver la portada de la revista Time, donde aparece Donald Trump con un casco del ejército norteamericano, acusándole, algo menos que veladamente, acusándole de abocarnos a todos hacia una guerra. ¿Preparado para la guerra?, se pregunta Newsweek. Esta era la imagen que los grandes medios han venido proyectando de Donald Trump. Podemos ver otra imagen, la del matrimonio Obama, cuando estaban de salida, semanas antes de que Donald Trump llegara a la presidencia de Estados Unidos. La tenemos por ahí también. Maravillosa imagen de una pareja feliz, triunfadora y radiante, como ven ustedes ahí, la gracia y el poder. En fin, no se puede aspirar a más que a ser Obama y su mujer, según Essence, ¿no? Bueno, Time también tenía portadas de Obama que contrastaban abiertamente con la de Donald Trump. De Donald Trump ha quedado más allá del personaje en sí, que bueno, es discutible evidentemente, pero su presidencia, si algo no ha sido una presidencia bélica. Absolutamente. Y sin embargo, bueno, ha quedado en el imaginario colectivo que Donald Trump era como una especie de perro de presa al que había que sujetar porque estaba loco como por apretar el botón. Es más, por seguir con Putin, hace unos días que le han preguntado a Trump y ha dicho, estoy seguro, y yo también estoy seguro, de que Putin no hubiera reaccionado así si yo fuera presidente, porque teníamos una magnífica relación, en lo personal había una sintonía y hubiésemos intentado parar la invasión, bueno, pues llegando a una negociación en una mesa, es decir, apurando la vía diplomática, que es lo que ahora todos piden. O sea, ahora todo el mundo dice que hay que volver a la mesa de negociación, claro, pero es que eso había que hacerlo antes de la invasión, no ahora. Bueno, yo creo que lo que decide a Putin a dar este paso es el desastre que se produce con la huida, que no fue una retirada, de Estados Unidos de Afganistán, dirigida por este señor Joe Biden, que según grandes, estoy siendo irónico, grandes firmas de la prensa española, grandes y veteranísimas firmas como José María Carrascal, pues venía a unir a los norteamericanos. America is back, nos decían, y venía la sensatez, la experiencia, la moderación, la centralidad, el multilateralismo, la comprensión, el diálogo. Lo que ha venido es un desastre absoluto y un señor que probablemente durante la mitad del día no sabe, no le tiene la mano izquierda y no le tiene la mano derecha. Sin embargo, los medios que se burlaban de Donald Trump hasta el punto de sacarle una foto, yo me recuerdo haberla visto en La Vanguardia, en la que al subir las escalerillas del Air Force One, pues aparecía que llevaba en la suela del zapato un papel pegado, hasta eso. Y en cambio el otro día que Joe Biden, delante del Congreso de Estados Unidos, habló del pueblo iraní en vez del pueblo ucraniano, eso se tapó completamente.
en España, ya que ha mencionado usted el caso, don Fernando, los mismos tertulianos que de pronto conocían perfectamente cuáles eran los problemas de los ciudadanos de Nebraska y de Iowa y que podían perfectamente descifrar las tripas del presupuesto federal de Estados Unidos y el despliegue militar de las tropas ordenado por Trump, un par de años más tarde se nos convierten en expertos en vacunas. Ahora son expertos en la historia de Ucrania. Eso es lo que resulta irritante, don Pedro. Gente que, de verdad, prepotencia, que hace 15 días en un mapa mudo de Europa hubiera sido incapaz de situar a Ucrania y lo hubiera buscado, quién sabe, quizá entre Suecia y Noruega, ¿no? Están dando lecciones de a quién hay que apoyar, qué información hay que dar, cómo presentamos esto. Yo lo que creo es que hay una... es que aquí la verdad no importa. Claro. Ni la verdad histórica, ni la verdad moral, ni la verdad científica. No importa. Lo que importa es sí su verdad moral. Es decir, ellos enuncian la verdad de la superioridad progresista y a partir de ahí lo que hay que hacer es retorcer la historia, retorcer la ciencia para que se adecue a esa verdad moral. Y en función de eso cambiamos los datos, los ignoramos, los modificamos, los añadimos. Decía Rafael hace un momento, hablaba de la información sobre las vacunas. Aquí hemos visto cómo se insultaba sistemáticamente y se ninguneaba, por ejemplo, al señor Luc Montagnier, recientemente fallecido, que era premio Nobel. Y un becario de La Sexta se permitía darle lecciones científicas a Luc Montagnier, lo cual era verdaderamente abracadabrante. Es decir, cómo hemos llegado a esto, sinceramente. Hemos llegado a esto, entre otras cosas, porque como usted muy bien explica en el libro Despierta, resulta que las mismas empresas que están haciendo las vacunas, a través de ciertas sociedades y de ciertos grupos poderosos y fondos de inversión, resulta que tienen conexiones, qué casualidad, con editoriales que publican libros de líderes de opinión que están a favor de las vacunas. Fíjese usted qué cosa tan maravillosa y cómo resulta que no es una coincidencia, sino que, hombre, que a lo mejor por el camino algo nos llevamos de apoyar esa cuestión. Pero fíjese si importa poco la verdad, don Fernando. Hace unos días se ha constituido un nuevo gobierno en Castilla y León, del Partido Popular con Vox. Bueno, en palabras de Adriana Lastra, volvía al fascismo. Pues a Adriana Lastra le faltó 5 minutos para irse al exilio. Uno se descarga por simple curiosidad, no periodística, ciudadana, diría yo. Te descargan los puntos del acuerdo del Partido Popular y Vox, vas leyendo uno tras otro, dices, pero si es la Constitución española. Si es la Constitución española. Si es que no hay ni un solo punto de ese acuerdo que se salga del marco de la Carta Magna del 78. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo se puede tomar el pelo a la gente de una forma tan miserable? Sobre el caso de Luc Montagnier, yo quiero citar que en enero de este año, pues este científico y un jurista publicaron un artículo en el Wall Street Journal en el que planteaban unas tesis y en concreto Luc Montagnier decía que vista la virulencia y a la vez la suavidad de carácter inofensivo de la variante Omicron, no era necesario seguir vacunando a la gente de la manera con la que se estaba haciendo. Bueno, pues unos días más tarde, El Mundo, que es uno de los periódicos que más se ha destacado en España por atacar a los negacionistas o a los antivacunas, decía, no publica ese artículo traducido, publica un artículo remitido por el Corriere della Sera en la que insultan a Montagnier llamándole el médico investigador que ha desperdiciado su prestigio con antivacunas y teorías de la conspiración. Pero eso no queda ahí el asunto. Si uno va al Corriere della Sera, que es el que envía este artículo, claro, ¿por qué se publica? Porque a su vez El Mundo, unidad editorial, pertenece a la editora del Corriere della Sera. Y entre los accionistas de este periódico italiano está la marca Pirelli, que tiene como principal accionista a la República Popular China, de donde salió el virus de Wuhan. O casualidad. Y estos son todos datos que uno puede sacar de la Wikipedia. O sea, tampoco son datos que haya uno que tenga que penetrar
estilo Misión Imposible en un archivo y sustraerlos mediante jugándose la vida, vaya. Efectivamente. O sea, esto está al alcance de todos, pero da absolutamente igual. El becario mencionado antes sabe que si quiere mantener su puesto de trabajo y convertirse en fijo, tiene que insultar a Montagnier, tiene que gritar con la masa. Pero, ojo, y también, eso es lo triste. También hay una cosa aquí que no hemos analizado y a lo mejor sería importante tocar, que lo podemos también trasladar al ámbito de la política perfectamente. Por eso digo que son dos terrenos que caminan muy paralelos. A la gente, al consumidor de medios de comunicación, ¿le importa la verdad? Porque es que estamos hablando de que los medios de comunicación manipulan y hurtan la verdad a la sociedad, pero a la sociedad le importa la verdad. ¿O la sociedad vive cómoda con mentiras de consenso? Sí, indudablemente. Indudablemente. O sea, en primer lugar, no es lo más importante la verdad. Claro. Esa es la realidad. Y hay mucha gente que la desprecia abiertamente y gente que no tiene interés ninguno en conocer la realidad, en conocer la verdad, y que cuando se trata de abrir un debate simplemente te dicen, oye, a mí déjame paz, que yo estoy muy tranquilo, muy a gusto y me enchufo a este reality y no me molestes. Sí, eso es muy frecuente. Lo que pasa es que en todo este proceso, claro, es una carretera de dos direcciones, evidentemente. Es decir, los medios de comunicación, las televisiones son de tan baja estofa porque lo pide la gente, o la gente consume lo que se le da y si tuvieran algo mejor lo consumirían. Bueno, pues creo que es un debate de difícil resolución. Creo que una parte de la sociedad sí demanda mejores medios de comunicación, pero creo que otras están muy a gusto. Tenemos aquí, a ver si lo podemos ver, unos trabajos realizados por Oxford, donde los medios de comunicación españoles son los menos fiables, según la Universidad de Oxford, repito. De 11 analizados en Europa y de 12, éramos los últimos, y de 12 analizados en todo el mundo somos los penúltimos. Esta es la situación de los medios de comunicación españoles, y cuando se hace una encuesta al respecto, la gente, pues como diría Lenin, vota con los pies. Es decir, que a las pruebas me remito, rechaza los medios de comunicación, considera que en España los medios de comunicación mienten sistemáticamente. A ver, hay una cuestión, más allá de digamos, los medios informativos, o por así decirlo, los periódicos, la información, ¿no? Que luego, si queréis, podemos hacer algún comentario. Pero yo creo que uno de los elementos más dañinos, sin ninguna duda, para los medios de comunicación ha sido la proliferación abusiva de las tertulias. ¿Por qué? Pues porque si fueran tertulias como las de La Clave, exacto, sería otra cosa. Pero volvemos a lo de antes, son tertulias donde van expertos, o sea, son multiexpertos. Son todólogos. Claro, o sea, gente que te habla de 4 o 5 temas y de todos es el que más sabe en el mundo. No, y encima, Rafael, que es que trata con una prepotencia y un desprecio a los que disienten de sus opiniones que son indignantes. Pero una cosa es utilizar la tertulia dentro de una programación variada y que la tertulia sea una cosa más, y otra cosa es que, no, como la tertulia es barata, radio y televisión, claro, como nos cuesta 4 duros y rellenamos un montón de espacio, pues bueno, llamamos a 4 o 5 amiguetes o gente que está ahí un poco descolocada, los juntamos y hacemos ahí un chau chau sin el más mínimo rigor, donde cada uno dice lo que le parece y donde, insisto en esto, todas las opiniones valen lo mismo porque todas son respetables. Eso es la democracia. O sea, nos han dicho que la democracia es que todas las opiniones tienen que valer lo mismo. Igual la del sabio que la del ignorante. Bueno, eso ya se está cuestionando desde la propia, entre comillas, democracia. Es decir, del propio régimen, el propio sistema ya no cree que todas las opiniones valgan igual. Es decir, ya ha establecido una serie de dogmas por el cual las que no valen igual probablemente sean las opiniones de usted o la mía o la de don Pedro. Por supuesto, claro, eso sí. Ya ha habido editoriales en Gran Bretaña y en Francia en los últimos años, me parece que era Le Figaro, concretamente, aunque me estoy tirando un poco a la piscina ahora mismo, donde planteaba la necesidad de revisar el sufragio universal. Sí, porque probablemente sería Le Monde, que es más soberbio que Le Figaro. Puede ser, es más El País, Le Monde, pero yo creo recordar que era Le Figaro. En cualquier caso, no tiene importancia. Lo que sí quiero decir es que sí se abre paso ese cuestionamiento de que, bueno, tenemos que aceptar que gane Donald Trump, tenemos que aceptar el Brexit, tenemos que aceptar que Vox gobierne en Castilla y León, bueno, que forme parte del gobierno. Lo dijo Mario Vargas Llosa hace unos pocos meses, en 2020, después de las elecciones en Estados Unidos. Lo dijo en su tribuna sindicada que en España publica El País. La democracia está muy bien, dijo él, pero hay veces que la gente vota mal
y cuando vota mal hay que corregirla. Claro. Ese es el caso de Donald Trump. Entonces, ¿quién tiene que corregirla? Pues claro, don Mario y sus amigos. ¿Y cómo se corrige ahí? Pues en el caso de Donald Trump lo vimos pues con el famoso Deep State, que le destrozó la presidencia. No podía gobernar Donald Trump porque tenía encima las acusaciones constantes de que estaba a sueldo de Putin, de que había unos papeles secretos que iban a hundirle, etcétera, etcétera. Incluso el New York Times llegó a la infamia para un medio de comunicación de publicar un artículo anónimo en el que el autor se presentaba como un alto cargo de la administración de Donald Trump y en el que reconocía que él y otros que no nombraba estaban saboteando la presidencia de Donald Trump para evitar que el mundo se acercase al apocalipsis militar, nuclear, económico, ecológico o el que tocase. Es decir, este funcionario, supuestamente funcionario de la administración, estaba reconociendo que él y sus compis estaban dando un golpe de Estado. Y el diario New York Times lo aplaudía. El culmen de la progresión. Hay golpes de Estado buenos y malos. Sí. Vemos ahora mismo que estamos con la guerra de Ucrania y Rusia, por ejemplo, el golpe contra Yanukovych es un golpe aplaudido y un golpe que todo el mundo dice más o menos se lo merecía, ¿no? No sé, es decir, que estamos interpretando. Lo esencial no son los hechos, lo esencial es el relato. Y lo esencial es el marco en el que se producen los hechos. Es una mutación que se ha dado últimamente y que ha ido en esta degradación de los medios de comunicación. Hombre, volviendo al tema de Donald Trump, habrán visto ustedes que no se ha vuelto a, y que a nadie se le ocurra volver a sacar a la palestra los sucesos ocurridos con la invasión de la Casa Blanca y con las elecciones que gana Joe Biden, bueno, digamos que con dudas razonables, ¿no?, sobre esas elecciones. Sí, enormes dudas. Más que dudas razonables. Y sin embargo, si a algún medio de comunicación se le ocurriera hoy volver a sacar ese asunto o plantear, miren ustedes, hay una hipótesis, hay una posibilidad, no, es que al que se le ocurra hacer eso va a ser literalmente sacado a patadas de los medios de comunicación, porque no se permite que nadie discrepe de lo que decía ahora mismo don Pedro, del statu quo, que el sistema ha decidido que es el único válido. Así es. Había un periodista de crónica política, corresponsal de su periódico, el Baltimore Sun, cuando Baltimore era importante, ahora hoy día no es una ciudad sin apenas importancia en Estados Unidos, pues este era corresponsal en Washington capital, Frank Kent. Y durante una cena, un senador, que además era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, o sea, un cargo importante, pues años 40, 50, le dijo, a voz en grito para que se oyese, le dijo: querido Frank, está usted incomodando a sus amigos del Senado. Y el tal Frank Kent le contestó: ¿quién le dijo a usted que yo deseaba tener amigos en el Senado? Esto, claro, ¿cuántos periodistas que hoy son corresponsales políticos en el Congreso son capaces de enfrentarse así a un mandamás de uno de los grandes partidos? Claro. Yo creo que ninguno. Sobre todo porque si lo hacen, al día siguiente el redactor jefe de este periodista le llama y le echa la bronca. Porque a su vez le ha llamado el jefe de comunicación del interesado, claro, del político del partido, para broncarle a él. Entonces, claro, estamos en un ecosistema en el que, como los bomberos, nadie se pisa la manguera. Vamos a ver, en las ruedas de prensa de los grandes partidos políticos y también del Congreso, todos sabemos cómo son las preguntas que hacen los periodistas en ese tipo de comparecencias. Es decir, son preguntas a favor o bien del gobierno o bien del partido al que representa el medio de comunicación o que defiende el medio, y los únicos reporteros que yo he visto que hacen preguntas verdaderamente incómodas e independientes, lo voy a decir claramente, son de esta casa. O sea, reporteros de esta casa que van con la independencia por delante y que hacen la pregunta que consideran que tienen que hacer, sea cómoda e incómoda, guste o disguste. Pero es que el periodista tiene que incomodar. Es que esto lo hemos olvidado. Pero eso lo ha dejado de hacer la prensa. Pero es que tiene la obligación. Y no solamente eso, don Rafael, es que cuando un periodista incomoda, que es efectivamente su función, claro, su labor y su tarea, se produce una especie de escándalo. Y de hecho se pide su expulsión del Congreso porque resulta que ha hecho una pregunta incómoda a un político. Obviamente. Es que el periodista tiene que incomodar, pero ojo, no por mala educación, ni por soberbia, ni siquiera por él mismo. Es que el periodista es representante de la opinión pública.
Por tanto, yo tengo que incomodarle a usted, que es cargo público, para que mis oyentes Claro. o espectadores sepan la verdad. O sea, lo estoy haciendo por ellos, ni siquiera por mí o por usted. Ese es el fundamento de la cuestión. Pero es que de la misma forma que ya hay una casta política y una casta, no me gusta llamarla empresarial, es una casta de másteres en Business Administration o casta formada en las grandes escuelas de negocios, que no son empresarios, ni mucho menos, también hay una casta periodística. Una casta periodística que se blinda frente al fracaso. Por ejemplo, doña Cayetana Álvarez de Toledo cuenta en sus memorias que Teodoro García Egea, el caído secretario general del Partido Popular, tenía en su teléfono móvil pues todos los teléfonos de todos los números de determinados cronistas políticos de los periódicos nacionales, y que el tal Teodoro presumía de dictarles a algunos de ellos, este era el verbo que empleaba Cayetana en sus memorias, dictarles las crónicas y los artículos que luego se publicaban. Y ahora algunos de estos han pasado de aplaudir a don Teodoro a felicitarse de su caída. De la misma manera, tenemos que se ha premiado a una periodista de la SER que dijo que 3 fuentes policiales le habían confirmado que entre los muertos del 11M había sospechosos de ser terroristas islámicos con 3 capas de calzoncillos y el pecho rasurado. Bueno, pues habla esta señora. ¿Dirige un programa? Dirige un programa de televisión espléndidamente pagado y no ha tenido la decencia de explicar a los españoles quiénes eran esas 3 fuentes que le engañaron a ella. Vamos a ponernos en la versión buena en el de mejor que de ella los fue casos. engañada. Sí. Y en el diario El País sigue publicando Natalia Junquera, que fue la que inventa, junto con Jesús Duba, ya jubilado, la trama de los niños robados. Una vergüenza. Y que crea en miles de mujeres una ansiedad y una angustia porque creían que su hijo no había muerto en el parto o posteriormente, en los días posteriores, sino que se lo habían robado unas monjas y unos médicos malísimos y franquistones y crueles para entregárselos a otros ricos, también de derechas, tal, que a cambio habían pagado. Bueno, pues todo esto se ha desmontado, lo ha desmontado incluso gente que trabajaba en el mismo periódico, y esta señora, Natalia Junquera, sigue de redactora en el periódico y ahora insultando pues a los votantes de Vox. Así es, y además con sentencia judicial, no de los insultos, sino lo de los niños robados, de los que había cientos de miles y no hay ni uno. Claro. O sea, no es que haya 3, uno en Teruel, otro en Vizcaya y otro en... No, ni uno. Es todo falso, todo mentira. Y ya para acabar con este asunto, Arcadio Espada hizo un gran libro de investigación sobre los cientos de portadas que le dedica El País a los trajes de Francisco Camps, presidente de la Generalidad Valenciana, un asunto que hasta fue absuelto por un jurado y luego por el Tribunal Supremo. En cambio, el día que se publicó la sentencia del caso de los SEDE, el mayor caso de corrupción que ha habido en España, El País le dedicó la portada un día. Al día siguiente ya había desaparecido. Pues eso es lo que tenemos, nos tenemos que ir además, pero porque los medios de comunicación, los buenos, los malos, los regulares, pues estamos limitados por el tiempo. A mí lo que me espeluzna verdaderamente son esos titulares unificados, son esos dictados de los gobiernos y de los medios privados, de los intereses públicos y privados que impiden la libertad de los medios de comunicación y que han hecho de los periodistas auténticas marionetas, títeres y bufones, y que lo peor de todo nos están dejando una sociedad la mar de maja en términos totalitarios, pero totalitarios de verdad, no en el sentido en que lo emplea Vargas Llosa et alt, sino de verdad. En el término histórico, en el sentido histórico del término. Don Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Encantado. Esperamos contar con usted en más ocasiones. Cuando quiera. Es una voz sabia, es una voz pausada, es una voz tranquila. Y se necesitan más voces así, se necesitan menos voces y más opiniones como las de don Rafael en los medios de comunicación. Se lo digo con el corazón. Gracias. Y don Pedro, autor de este libro, Manual para Españoles sin Complejos. Yo no sé, pero me lo encuentro en todas partes. Gran libro, sí, señor. Magnífico libro del que tuvimos ocasión de hablar y no es una broma. Me lo encuentro en todas partes. Hombre, todas, no, pero entiéndanme ustedes, en muchísimas. En los librerías, en los sitios donde hay que encontrárselo. Y en algunos que no, como algunos museos, también tienen el libro, lo cual, bueno, pues es magnífico, don Pedro.
De verdad, porque el libro es muy, muy, muy bueno, se lo recomiendo a ustedes. Manual para españoles sin complejos, seguro que ustedes lo son. Don Pedro, muchísimas gracias. A usted. Y a todos ustedes por estar ahí cada noche y que mañana nos sigan viendo. Les seguiremos contando cosas que espero sean de su agrado o por lo menos de su interés. Hasta mañana, Dios mediante.